Muy buenas noches, yo soy Ninosca Pérez Castellón y bienvenidos a Última Palabra. Una exdirectora del Centro de Elecciones alega cómo se maniobró el fraude electoral y la verdad que se ocultó en las últimas elecciones de Venezuela. Pero antes de comenzar nuestro programa, veamos un video captado durante el desarrollo de las elecciones del pasado 2 de diciembre en Venezuela, en uno de los más importantes centros de votación. Y la falla que presenta es que en lugar de decir 2 de diciembre de 2007, aparece con 30-11 del 2007. Y por lo que dice... ¿Se considera una prueba en vez de una votación legalmente? Y si sigue de esa manera, toda la votación de esta mesa sería anulada. Es malo. Esta mesa número 4 y la mesa número 6. 5 es la que está. La mesa número 5, que es la otra que está fallando. Nosotros con esta información vamos a regresar nuevamente al estudio desde el Pedagógico del Paraíso. Bueno, ¿qué es lo que significa esto que acabamos de ver ahí, de que los votos salieran con una fecha distinta al día de la votación? Para hablar de este tema, nos acompaña en nuestros estudios Ana Mercedes Díaz, exdirectora general del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Gracias por estar aquí con nosotros, Ana Mercedes. Gracias por tu invitación. Ahora, ¿qué significa eso que vimos ahí? Ese pequeño hecho de la fecha. Fíjate lo que sucede. Ese pequeño hecho sucedió en todo el país, fue a nivel nacional. En algunas mesas de los estados aparecían las papeletas con la fecha 30-11, siendo la elección el 2 de diciembre. Eso amerita que Globovisión mande un equipo reportero y haga el reportaje que hace en este centro de votación. De 10 máquinas, el error se consigue en 2, ¿no? ¿Qué sucede? Las máquinas no se equivocan. Ese 30-11 tiene un significado desde el punto de vista de lo que fue el montaje del fraude. Y es cuando comienza la pesadilla del teniente coronel y del chavismo. Pero ¿por qué? Yo quiero que le expliques a los televidentes que no entendemos y que nunca hemos estado presentes en una elección en Venezuela, y tú como funcionaria precisamente de ese consejo, ¿qué significa eso? Mira, significa que los fraudes que fueron, vamos a decir, introducidos en las máquinas electorales se hicieron el 30 de noviembre y por algún error técnico no quitaron esa fecha y no dejaron salir la fecha. O sea, lo que tú nos estás diciendo es que básicamente ya se había programado la votación para que aparecieran una serie de votos que se hizo 30 de noviembre. Exactamente. Y entonces se anulaban la votación real. No se iba a anular la votación real. Lo que pasa es que en el Consejo Nacional Electoral, con estas máquinas que son tan vulnerables, se utilizan diferentes tipos de fraude. ¿Como cuáles? Bueno, cada 50 votos no valen por tanto sí, dentro de la máquina. Todo eso opera dentro de la máquina. Y es como programar una apuesta. Exacto, ellos programan cuál es el tope, cuándo se van a transmutar los votos, o sea, todo ese tipo de programación se hace y se dirige desde la central del Consejo Nacional Electoral, que no está ubicada donde la gente piensa que es en el centro. La central, vamos a decir, la parte satelital que transmite y retransmite votos está ubicado en la Universidad Bolivariana en Los Chaguaramos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se descubre esta situación? En el momento en que empiezan a ver las denuncias de que las papeletas salían 30-11, inmediatamente el régimen se da cuenta que hay un error técnico, que algo está pasando. Bueno, y viene la muy alerta. nervioso el que estaba ahí dando Claro, porque imagínate cómo le explicas tú a la gente que siendo el 2 de diciembre, que estando en pleno proceso electoral, vimos la fecha, 2 de diciembre a las 9:50 AM, eso estaba pasando en la mañana, y era una denuncia a nivel nacional. O sea, en todo el país había mesas que tenían esa circunstancia. Lo que nos da a nosotros la certeza de que con esa fecha 30-11 fue que se introdujo las trampas que se iban a llevar a cabo en Venezuela. Ahora, yo quisiera que tuviera la oportunidad de poner una gráfica de la que hemos traído, porque para la trampa no solamente se necesita el gobierno que tenga control de todo, sino que de parte de la oposición haya una cierta complicidad. Y eso es lo que vamos a determinar. A ver, ahí tenemos la gráfica para que nos explique. Ahí tenemos la gráfica, fíjate, mira. Los electores inscritos eran 16.109.664 electores.
De acuerdo al Consejo Nacional Electoral, ellos en 94 mesas, que fue el resultado final que dieron, dijeron que la abstención era de 7.064.087, que el no había ganado con 4.521.494, que el sí había sacado 4.404.626 y los votos nulos eran 119.115. Y al lado están los pero perdón, ¿por qué es que se habla de solamente el 94%? Ajá, es ahí donde vamos. Es que fíjate una cosa, lo importante de lo que está sucediendo hoy en Venezuela con la complicidad de la oposición. Cuando tú sumas la abstención, los sí, los no y los nulos, te da 16.109.362 votos. Eso es lo que te da la suma de lo que está diciendo el Consejo Nacional Electoral. Pero si los que estaban inscritos eran 16.109.664, cuando tú haces esa resta, lo que faltaba eran 302 personas por votar para completar la totalidad del registro. Pero fíjate, lo que habían era 94% de las mesas. Faltaban 2.017 mesas por escrutar. Más de 1.800.000 votos. ¿Por qué la oposición se queda callada ante este fraude, ante esta situación? ¿Por qué no se ha obligado a sumar las actas? ¿Qué es lo que está cuando tú escondiendo? hablas de la oposición, cuando se habla de la oposición en estas elecciones, por lo que yo vi, no había un partido que dijera este tal. O sea, era una oposición muy, sí, porque fíjate, muy etérea, si se quiere, porque... Claro, porque en Venezuela hubo tres grandes grupos. Un grupo al cual yo pertenezco personalmente, que eran los que queríamos evitar que se diera a cabo el referéndum, porque era inconstitucional, era ilegal, o sea, tratamos de que se evitara. Un sector que iba a la abstención, decía, vamos a demostrar que no tiene mayoría, que no tiene voto, y un sector que invitó a ir al proceso electoral a sabiendas del control tan férreo que tenía el Consejo Nacional Electoral, el teniente coronel. Pero la pregunta es muy fácil, ¿por qué ninguno de esos tres grupos pidió el 100% de los votos y se conformó con el 94%? No, sí se ha pedido, o sea, hay sectores, es más, se introdujo un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia exigiéndole que obligara al Consejo Nacional Electoral a dar la totalidad de votos. Pero hay una razón. El Consejo Nacional Electoral no puede dar la totalidad de votos, porque faltan 1.800.000 votos, que si tú los sumas a los 16.109.362, hay más votos que personas el registro electoral se sube a 17.900.000. Esa es la situación real electoral en Venezuela.